Londres, verano de 2015. Un periodista del tabloide británico The Sun acude a una cita secreta y un informador le entrega una película muy delicada. Las fotos son impactantes. Muestran a Isabel II cuando era pequeña, a su madre y a su tío Eduardo haciendo el saludo nazi. ¿Cuál era la relación de la realeza con los nazis? Nuevos informes muestran que tras su abdicación, Eduardo esperaba recuperar el trono tras la conquista de Inglaterra por Hitler. ¿Era el duque de Windsor un traidor a su patria? ¿Fue Eduardo VIII solo un pacifista o fue pro-nazi? Con estos documentos de inteligencia recién descubiertos, empezamos a adentrarnos en la mente de Eduardo VIII. Creo que sobreestimó mucho su propia popularidad entre el pueblo británico. Unas cartas recién descubiertas revelan las razones de su posible traición. Me parece claro que en esa relación Wallis estaba al mando. Desde hace décadas, los historiadores buscan pruebas de la voluntad de Eduardo de cooperar con los nazis. Recientemente, nuevas pruebas han salido a la luz. Los Royals, la aristocracia británica y los nazis. En el Archivo Oficial de Madrid, la historiadora Carina Urbach ha hecho un descubrimiento sensacional. Unos despachos secretos parecen demostrar que Eduardo estaba dispuesto a traicionar a su país. En el verano de 1940, el ex-rey escribió a un amigo: «Un bombardeo eficaz sobre Inglaterra podría traer la paz». Es increíble y chocante. Realmente dijo que su propio país debería ser bombardeado por los alemanes. No hay mayor forma de traición. La historia de la traición de Eduardo comenzó en 1934. El príncipe de Gales mantenía un idilio con Thelma Furness, esposa de un magnate naviero. Ella le presentó a su mejor amiga, Wallis Simpson. La estadounidense, una mujer casada, debía vigilar a Eduardo mientras Thelma estaba de vacaciones. Pero en lugar de vigilarlo, Wallis inició un romance con el príncipe. Poco después, agentes especiales de Scotland Yard pusieron bajo vigilancia a la nueva amante del príncipe. Richard Aldrich, experto en servicios de inteligencia, ha estudiado sus informes a los que ha tenido un acceso privilegiado. En 1935 sucedió algo extraordinario. El rey británico Jorge V y el primer ministro Stanley Baldwin se reunieron para ordenar un programa de espionaje contra el príncipe de Gales. Esto es algo asombroso. El rey normalmente no espía a sus hijos. Mientras Wallis siguiera siendo solo un amante del príncipe, Jorge V era indiferente. Sabía de las aventuras de su hijo, pero había algo más que preocupaba a la realeza. Albert Canning, de Scotland Yard, informó de que Eduardo hacía regalos a Wallis Simpson de hasta 11 millones de dólares actuales. Y eso no es todo. Cuando el inspector Canning emprende sus investigaciones, está muy alarmado porque descubre que no solo Wallis Simpson, sino también su marido Ernest, son en realidad estafadores. No esconde la relación de Wallis con el príncipe de Gales y, de hecho, intenta disfrutar de su fama y, según dice, sacar provecho de esta relación. Wallis calculaba todo. Ella y su marido, Ernest, alquilaron un apartamento cerca del Palacio de Buckingham,
Eduardo pronto se convirtió en un visitante regular que pagaba el alquiler de la pareja con problemas financieros. Durante las visitas de Eduardo, Ernest se retiraba a su estudio, pero no estaba contento con la situación. En una carta a su tía Bessie, Wallis escribió: «Ernest y yo tuvimos una larga conversación sobre el príncipe y yo. Todo seguirá como antes, pero intentaré ser tan lista como sea posible y conservar a los dos. No escuches chismorreos, querida Bessie». Wallis Simpson le estaba engañando, pero el príncipe estaba cegado por el amor. El rey Jorge estaba alarmado. ¿Cuánto tiempo más seguiría explotando esta mujer a su hijo? Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Los Simpson presentaron al príncipe a sus amigos derechistas. El rey ordenó vigilar cada paso de esta sospechosa dama. Cada noche, agentes de Scotland Yard espiaban junto al apartamento de los Simpson. Eso dio sus frutos. Aunque Wallis pasaba la mayor parte del tiempo con Ernest y Eduardo, el inspector Canning descubrió otro idilio. La amante del príncipe tenía otro amante, Guy Trandler, un vendedor de coches y mujeriego. Wallis, a su vez, lo colmó de regalos caros. El rey se sintió aliviado. Pero pronto, Scotland Yard comunicó una nueva mala noticia. Eduardo se reunía cada vez más a menudo con fascistas. Eduardo y Wallis se reúnen con gente como Mosley, el jefe del partido fascista británico, y otros derechistas prominentes, y esto también preocupa mucho a las autoridades británicas, porque Eduardo tiene acceso a muchos documentos secretos. Una de las cosas que revelan los espías es que Eduardo no tiene suficiente cuidado con estos documentos. El gobierno temía que Eduardo pudiera desvelar secretos de Estado durante las fiestas a las que también asistía Oswald Mosley. El joven baronet era la estrella ascendente de la extrema derecha británica. En 1932, Mosley unió a los diversos grupos fascistas independientes en Inglaterra y fundó la Unión Británica de Fascistas. Mosley había estudiado el fascismo italiano y asumió el lema de Mussolini: «Hay que luchar contra los bolcheviques bajo el liderazgo de un hombre fuerte». Mosley sabía cómo atraer a la gente y cómo promover su movimiento fascista. Pronto comenzó a pronunciar discursos en grandes auditorios y estadios llenos de militantes. Atraía a grandes multitudes. En 1934, el partido de Mosley contaba, según sus propias cifras, con 50.000 miembros. En aquella época, muchos en Europa veían el fascismo como un movimiento joven y moderno. El rápido ascenso al poder de Hitler llevó a Mosley a tomar como modelo al Führer. Copió lo que pensó que podría ser útil. Mosley introdujo el saludo «Heil Mosley» y se hizo llamar el líder. En el verano de 1935, Mosley y el príncipe de Gales se encontraron por primera vez. En una fiesta organizada por Lady Cunard, la anfitriona de la alta sociedad londinense, Wallis presentó a los dos hombres. Wallis Simpson tenía muchos contactos y se dio cuenta de que había mujeres en la sociedad británica que ejercían mucho poder en la sombra. Una de ellas era Lady Cunard, una mujer muy rica de la alta sociedad londinense. Su marido era propietario de la naviera Cunard Line, y ella unificó los diferentes movimientos derechistas. Ella admiraba a Hitler y también a Ribbentrop. Los agentes pronto informaron de reuniones secretas entre el príncipe y Oswald Mosley.
Los informes policiales revelan que el príncipe de Gales preguntó a Mosley sobre la fuerza y la política de los fascistas de la Unión Británica y que éstas le fueron explicadas detalladamente. El 20 de enero de 1936 muere el rey Jorge V. Eduardo ascendió al trono ese mismo día. ¿Se mantendría el nuevo monarca al margen de la política? Eduardo asistió a su solemne proclamación desde una ventana del Palacio de St. James junto con Wallis. El nuevo rey dejó claro que haría lo que quería hacer en su vida amorosa. Eso también se aplicaba a la política. Eduardo no ocultó su simpatía por Hitler y el nacionalsocialismo. Eso fue muy evidente durante la crisis de Renania. En marzo de 1936, Hitler envió tropas a Renania, zona desmilitarizada desde 1918. Esta flagrante violación del Tratado de Versalles provocó una crisis internacional. La guerra parecía inevitable. Pero el gobierno británico permaneció impasible y dejó que Hitler se saliera con la suya. Según un informe de la embajada alemana en Londres, el rey Eduardo había exigido la máxima contención. Un oficial alemán afirmó más tarde haber escuchado una conversación telefónica con Eduardo, en la que el rey había amenazado a Baldwin, el primer ministro, con abdicar si Gran Bretaña actuaba contra Alemania ante la crisis de Renania. Cada vez era más evidente que el nuevo rey era un peligro. Eduardo VIII no solo quería dictar la política del Estado sin control del gobierno, sino que también demostraba una gran simpatía por el fascismo. ¿Por qué Eduardo se inclinó hacia el culto al Führer? Enero de 1936. Cuando Eduardo acababa de subir al trono, Adolf Hitler y sus asesores fijaron su mirada en el joven rey. Su tío alemán, Karl Eduard, iba a influir en él. Carlos Eduardo de Coburgo perteneció a la familia real. Su abuela era la reina Victoria. Aunque era británico, se mudó a Alemania en su adolescencia. Fue un gran partidario de Hitler desde sus primeros días. Hitler se dio cuenta de que la conexión de Karl Eduard con la familia real era útil y que podría ser utilizada para estrechar la relación entre Alemania y Gran Bretaña, no solo para canalizar la propaganda, sino también para acercarse a Eduardo VIII. Carlos Eduardo ya había apoyado en 1932 la candidatura de Hitler a la presidencia del Reich. Una vez Hitler asumió el poder, el duque de Sajonia-Coburgo se convirtió en su asesor más importante en las relaciones con Gran Bretaña. Carlos Eduardo no necesitó hacer mucho para influir en su sobrino. Este siempre había sido un ferviente partidario del partido nazi. Hay declaraciones suyas de 1933 en las que decía que necesitaban lo mismo que había pasado en Alemania. Pero había otras razones que explican la afición del rey por el movimiento nazi alemán. Al igual que Hitler, Eduardo veía al comunismo como el archienemigo. Aún estaba fresco el recuerdo del asesinato del zar ruso, su padrino, y de toda su familia a manos de los bolcheviques. Eduardo temía que el comunismo se implantara en el imperio y sabía que en la India el Partido Comunista, apoyado por Moscú, se convirtió, por lo que veía, en una doble amenaza. En Gran Bretaña y el imperio, el comunismo estaba en ascenso. Tenía miedo de que le arrebatara todo a él y a su familia. La cuñada de Eduardo, Isabel, más tarde la reina madre, también se interesó por la política. Viajó por Italia y Alemania para observar de cerca el fascismo. Esta polémica fotografía fue tomada poco después y muestra a la reina madre y al príncipe Eduardo enseñando a una joven Isabel II a realizar el saludo nazi.
En aquella época, muchos británicos admiraban a Alemania por su fuerza económica. Y Hitler vio a Gran Bretaña como un aliado natural en su lucha contra el comunismo. Hitler quería tener vía libre en Europa para apoderarse de los territorios que quisiera sin injerencia de ninguna otra potencia, en particular Gran Bretaña. Y sin duda, vio el mundo dividido potencialmente en esferas de influencia donde a los alemanes se les permitiría hacer lo que quisieran en Europa y a los británicos se les permitiría conservar su imperio. La alta sociedad británica y la familia real querían conservar intacto su imperio y creían que Hitler les ayudaría a conseguirlo manteniendo a raya a los bolcheviques e invadiendo Rusia. Entre los miembros de las clases altas, una mujer destacaba sobre las demás, Unity Mitford. La aristócrata era una apasionada seguidora de Hitler. Con solo 20 años, se trasladó a Múnich con la esperanza de conocer a su ídolo. Unity contó con el apoyo de sus padres, Lord Redsleigh, miembro de la Cámara de los Lores, y también de su madre, prima de la esposa de Winston Churchill. Unity llevó un año afiliada a la Unión Británica de Fascistas. Su hermana Diana mantuvo un idilio con Oswald Mosley, el líder fascista. A las hermanas Mitford les encantaba ver desfilar a los fascistas británicos con los uniformes negros que ellas mismas habían diseñado. En octubre de 1936, Unity se trasladó a Múnich. Todas las mañanas acudía a clases de alemán. Después almorzaba en el restaurante favorito de Hitler, la Hostería Bavaria. Unity sabía que era cuestión de tiempo que Hitler se fijara en ella. Era alta, rubia y de ojos azules. Algo que ocurrió el 9 de febrero de 1935, como escribió Unity a su hermana Diana. A las 3 de la tarde estaba hojeando Vogue cuando entró el Führer y se sentó a su mesa. 10 minutos después llamó al tabernero. Este se acercó y me dijo: «El Führer quiere hablar con usted». «Soy la chica más feliz del mundo». La joven inglesa fascinó a Hitler. Unity pronto pasó a formar parte de su séquito. Los registros muestran que al estallar la guerra en 1939, Unity se había reunido con Hitler 140 veces. A menudo era su invitada personal, en los congresos del Partido del Reich, en los Juegos Olímpicos o en el Festival de Bayreuth organizado por Wagner. ¿Qué veía el dictador en su admiradora de 20 años? ¿Eran amantes? Su arquitecto y futuro ministro de Armamento, Albert Speer, escribió lo siguiente sobre Unity Mitford. No tenía miedo de decir cosas que no le gustaban a Hitler. Era una mujer directa y muy inteligente. Nancy, la hermana de Unity, también escribió sobre esta relación inusual. Nancy Mitford era la escritora de la familia. Desde el principio estuvo segura de que Hitler utilizaba a su hermana. Veía a su familia como muy influyente y pensó que ella podría abrirle puertas y promover su causa entre la aristocracia británica. A petición de Hitler, Unity asumió tareas diplomáticas, atendió a los invitados de honor británicos en los Juegos Olímpicos y asistió a las reuniones de la Hermandad Anglo-Alemana. La Hermandad Anglo-Alemana fue fundada por magnates de la industria británica para tender puentes con la industria alemana, pero pronto cambió y se convirtió en una organización política. Muchos de sus miembros, entre ellos muchos aristócratas, eran muy de derechas. Organizaban cenas e invitaban a grandes figuras nazis a Gran Bretaña para mostrar su apoyo. Una de sus invitadas fue Stefanie von Hohenlohe. La princesa austríaca se presentó ante el nuevo canciller del Reich en Berlín en 1933. Al igual que el duque de Coburgo, puso a su servicio su rango aristocrático. Aunque su posición provenía de su matrimonio, Hitler la aceptó. Ambos acordaron que la princesa debía utilizar sus contactos londinenses
para convencer a los británicos de que apoyaran a Hitler y su causa. Stephanie vivía en Inglaterra desde 1933, trabajando para el influyente magnate de la prensa Lord Rothermere, un autoproclamado fascista y simpatizante de Hitler. Hemos encontrado algunos documentos recientemente desclasificados del MI6, el Servicio de Inteligencia Exterior británico, que revelan que Hitler ordenó a la princesa Stephanie que intentara persuadir a Lord Rothermere para que apoyara una campaña a favor de la transferencia de tierras de Polonia a Alemania y que le prometieron mucho dinero si tenía éxito. Stephanie alquiló en Londres un apartamento en el lujoso barrio de South Kensington. La suerte quiso que una conocida de la princesa viviera en el mismo edificio, Wallis Simpson. Stephanie von Hohenlohe se hizo amiga de Wallis Simpson. Tenían un carácter muy parecido, ambas eran ambiciosas, sabían hacer contactos y como activistas de derechas eran una perfecta combinación. Las dos ambiciosas mujeres frecuentaban las fiestas de la alta sociedad. Allí se encontraban con fascistas declarados como Lord Rothermere y Oswald Mosley. Durante estas reuniones, el príncipe de Gales y su amante eran el centro de atención. Los observadores se divertían al ver adoración absoluta de Eduardo hacia Wallis. Prácticamente no se separaba de ella ni un segundo. Wallis no se sentía así. Irritada, escribió a su tía Bessie: «Me estoy cansando mucho de todo esto. 4 llamadas al día del reyecito». Pero Wallis no pudo resistirse al lujo real. En julio de 1936, Eduardo dio una cena. Por primera vez, el nombre de Wallis apareció en la lista de invitados sin el de su marido. Presionados por Eduardo, los Simpson habían pedido el divorcio. La opinión pública no se enteró de nada. La prensa guardó el silencio absoluto a petición del gobierno, pero eso pronto iba a cambiar. En el verano de 1936, Eduardo y Wallis pasaron varias semanas de vacaciones en la costa dálmata. Un fotógrafo quedó impresionado por la elegante mujer al lado del rey. La historia de Eduardo VIII y la señora Simpson salta a las portadas de la prensa internacional. Lo que ocurrió en el verano de 1936 fue una farsa. Nadie le impedía tener una amante, pero no debía presumir de ello. Eduardo VIII había saltado todas las convenciones y esto enfureció a la aristocracia europea. Estaban horrorizados al verle junto a Wallis Simpson en público. Los periódicos estadounidenses fueron los primeros en publicar fotos de la pareja e informar de que incluso habían sido vistos bañándose desnudos. La prensa británica se hizo eco de la historia. Las consecuencias fueron duras para Wallis. Como amante del rey, siempre había sido bienvenida a las fiestas de la élite, pero como futura reina, la americana divorciada era una persona non grata. Eduardo se entusiasmaba con el nuevo amor de su vida, pero la realeza quedó escandalizada ante una mujer que había tenido 2 exmaridos y buscaba un tercero. Su extravagante estilo de vida suponía una pesada carga para las arcas del Estado. Eduardo VIII sabía que Wallis necesitaba dinero y regalos, así que intentaba reducir gastos. Se detuvieron las reformas del castillo y se redujeron los salarios, todo para colmar a Wallis con aún más regalos. Luego, el cabeza de la Iglesia anglicana, el arzobispo de Canterbury, hizo una declaración pública. Eduardo VIII, en su calidad de rey, era cabeza de la Iglesia de Inglaterra, por lo que, en opinión del arzobispo de Canterbury y de muchas otras personas, tenía el deber especial de mostrar una conducta ética. Tener relaciones con una mujer divorciada era considerado algo inmoral y no compatible con su carga. Wallis tenía enemigos por todas partes.
A medida que aumentaba la presión, escribió Eduardo: «Debo volver con Ernest. Es cierto que somos pobres y no tenemos medios para llevar esta vida divertida que me encanta y me hace feliz, pero estoy segura de que juntos vamos hacia el desastre». Eduardo estaba horrorizado y amenazó con suicidarse si Wallis le dejaba. Todo dependía ahora del primer ministro Stanley Baldwin. El matrimonio del rey necesitaba la aprobación del gobierno, pero Baldwin dudaba de la capacidad de Eduardo para reinar. Sobre todo le preocupaban los estrechos vínculos de Eduardo con el fascismo. Esto se agravó en el otoño de 1936, cuando los matones de Mosley se involucraron en una reyerta masiva con inmigrantes judíos de la Europa del Este. Fue una gran controversia, un escándalo, y el público británico realmente esperaba que Eduardo condenara este brote de desorden público, pero él no dice nada, lo que es un poco sorprendente. Ahora sabemos que Eduardo tenía muy fuertes opiniones antisemitas como Wallis Simpson. Era bastante común que los miembros de la aristocracia en Gran Bretaña y otros países suscribieran la idea de una conspiración judeo-bolchevique, la idea de que los judíos en Alemania y Rusia se unían para minar el poder establecido de alguna manera secreta. Pero el rey enamorado no tenía tiempo para la política. Estaba impulsado por una sola pregunta: ¿cómo casarme con Wallis y seguir siendo rey? Wallis había presionado a Eduardo desde su divorcio. En una carta se lamentaba: «Has roto el corazón de todas tus mujeres. Sé que tampoco te casarás conmigo». Pero a finales de noviembre, Eduardo comunicó a su hermano Alberto que estaba decidido a casarse con Wallis. Se convertiría en su reina y recibiría el título de emperatriz de la India. Eduardo amenazó con abdicar si el gobierno se negaba a aprobar su matrimonio con Wallis. El primer ministro Baldwin estaba desolado. Si el rey abdicaba, se desencadenaría una crisis constitucional que podría derrocar a su gobierno. Winston Churchill, amigo íntimo de Eduardo, sugirió un matrimonio morganático, es decir, Wallis se convertiría en esposa del rey, pero no en la reina. Los hijos de esa unión quedarían también excluidos de la sucesión al trono. Esta idea fue presentada a Baldwin, el primer ministro, y apoyada en la prensa por Lord Rothermere. Stephanie Hohenlohe la vendió como suya. Ella tuvo la idea primero, o eso es lo que le dijo a Hitler. Baldwin rechazó la idea, convencido de que lo mejor para Inglaterra sería que Eduardo renunciara al trono. Eduardo era poco riguroso con sus obligaciones reales. Quería divertirse y no entendía por qué tenía que pasar por esos aburridos rituales, ni por qué tenía que hacer cosas como inaugurar edificios que no le entusiasmaban. Los simpatizantes de Eduardo recurrieron a la prensa para intentar evitar la abdicación, pero solo unas pocas personas acudieron a la manifestación. Los manifestantes contra la abdicación eran miembros de la Unión Británica de Fascistas, que consideraban a Eduardo un héroe de guerra, un hombre de su generación, un ideal de masculinidad. Se reunieron junto al Palacio de Buckingham y corearon eslóganes contra Balduino y a favor del rey. Eduardo buscó la aprobación de su madre, pero ella era inflexible. El rey se dio por vencido. Tuvo que abdicar. Prefería perder el trono que a Wallis. Los acontecimientos se aceleraron. El 11 de diciembre, el rey firmó la declaración de abdicación en presencia de sus hermanos menores. El nuevo rey iba a ser el tímido y tartamudo hermano de Eduardo, Alberto, que eligió reinar con el nombre de Jorge VI. Al día siguiente, Eduardo pronunció un último discurso por radio. Me ha resultado imposible soportar la pesada carga de la responsabilidad y cumplir con mis obligaciones como rey, en la forma en que desearía hacerlo sin la ayuda y el apoyo de la mujer a quien amo.
El rey fue nombrado duque de Windsor, conservó el título de Alteza Real y se le concedió una asignación anual de 20.000 libras. Hoy en día, eso equivaldría a unos $2,5 millones de dólares. Eduardo tuvo que abandonar Inglaterra durante 2 años hasta que su hermano se estableciera en el trono. Eduardo pasó sus primeros meses de exilio en Austria sin la compañía de Wallis. Ella se había ido al sur de Francia. Hasta la finalización de su divorcio, la pareja vivía separada y se comunicaba a través del correo. Se ha conservado parte de esta correspondencia, que demuestra que Wallis presionó a Eduardo para que le asegurara el mejor acuerdo posible. Parte de este trato era el tratamiento de Alteza Real. Según Wallis, solo este título podría restablecer su reputación. Wallis Simpson pensaba que tenía una excelente reputación antes del escándalo. No era así, pero Eduardo se sentía terriblemente culpable. Pensaba que su amada sufría porque recibía cartas amenazadoras y era odiada por la familia real. Estaba desesperado por conseguirle el título como compensación. Planearon su boda por correspondencia. El fascista americano Charles Bedaux puso a su disposición el Château de Candé. La pareja se casó allí a principios de junio de 1937. Wallis se convirtió en la duquesa de Windsor. Eduardo, entusiasmado, había invitado inicialmente a más de 300 invitados, pero Jorge VI prohibió la asistencia de la familia real. Al final, solo asistieron un puñado de amigos íntimos. Fue un desaire grave, pero lo que más le dolió a Eduardo fue una carta de su hermano, el nuevo rey, en la que le decía que no concedería a Wallis el tratamiento de Alteza Real que tanto deseaba. Fue un duro golpe para Eduardo. Siempre había subestimado a su hermano por su tartamudez y pensado que sería fácil de manipular. De repente vio que su hermano era una persona mucho más fuerte que él y podía plantarle cara y decirle: «Has ido demasiado lejos, no te saldrás con la tuya». Los Windsor pasaron su luna de miel en Austria, en un pequeño castillo convertido en hotel, pero Wallis no estaba de humor para romances. Así que escribió en secreto a su exmarido Ernest: «Te aseguro que no pasa un solo día sin que pase varias horas pensando en ti. Te amo, Wallis». También se quejó de la relación amorosa de Ernest con su amiga de la infancia, Mary Kirk. «Me ha dejado una herida imposible de curar que me duele tanto». Wallis Simpson escribía cartas de amor a su ex mientras estaba de luna de miel con su nuevo marido. Es algo esperpéntico, pero también demuestra que su plan falló. Los dos solo querían exprimir al príncipe de Gales y marcharse con un montón de joyas, pero la situación cambió y ella, ahora la duquesa, perdió al hombre que amaba. Eduardo nunca sospechó la verdadera intención de Wallis. No se daba cuenta de que la mujer por la que había renunciado a un imperio llevaba años lamentando la pérdida de su exmarido. Wallis se quejaba más tarde de que siempre tenía que soportar a ese niño mimado. Veía a Eduardo como una especie de Peter Pan, un niño al que tenía que cuidar todo el tiempo. Le parecía aburrido, era una carga, pero no podía librarse de él. Tenían que seguir juntos, estaban ligados por el destino. Las cosas mejoraron tras la luna de miel. El duque y la duquesa se mudaron a París, donde recibieron la visita de su amigo Charles Bedaux. El admirador de Hitler sugirió que Eduardo y Wallis visitaran Alemania para conocer al Führer.
prometió que Hitler organizaría una gran recepción de Estado para que Eduardo conociera la nueva Alemania. A Eduardo le gustó la perspectiva de que Wallis fuera tratada como una reina en la Alemania nazi. En París, Charles Bedaux presentó a los Windsor a un negociador alemán, Fritz Wiedemann, ayudante personal de Hitler. Fritz Wiedemann, junto a Stephanie Hohenlohe, organizaron un itinerario para Eduardo que incluía una serie de visitas de especial interés para él. Se reunió con Himmler, Ribbentrop, Göring y Goebbels, y el punto culminante de la visita sería un encuentro con el Führer. El tío de Eduardo, Carlos Eduardo, le había propuesto una reunión con Hitler en 1936. En 1936, el duque de Coburgo informó de que se había reunido con Eduardo VIII y que el rey le había dicho: «Quiero ver a Hitler. Baldwin no puede hacer nada. Soy el jefe de este país y me reuniré con el Führer». El 11 de octubre de 1937, los Windsor viajaron a Berlín en tren. Allí comenzaron su visita de 12 días. Fueron recibidos tan majestuosamente como si Eduardo aún fuera rey. Robert Ley, el líder del Frente Alemán del Trabajo, fue su guía oficial. Mostró a Eduardo y Wallis los proyectos del Tercer Reich, como la fábrica de armamento de Krupps en Essen y una unidad de instrucción de las SS. Como estaba previsto, también se reunieron con altos cargos nazis. Y Hitler recibió a la pareja en Berghof. Joseph Goebbels, que se había burlado de Eduardo tras su abdicación en junio por no actuar como un hombre, adoptó ahora un tono respetuoso. Goebbels escribió en su diario que Wallis habría sido una buena reina y que Hitler se refería a ella como Su Alteza Real. Sabía que era el título que ella ansiaba desesperadamente. Añadió que Eduardo era una persona encantadora y simpática, y dijo que era una lástima que Eduardo ya no fuera rey, porque con él habría sido posible la alianza. Dudley Furbot, el asistente de Eduardo, también asistió a esa reunión. Más tarde escribió que Eduardo le había dicho a Hitler: «Ambos somos de la misma raza. La sangre de los unos corre por las venas de los alemanes y los británicos». En 2015 se subastó un álbum de fotos. En él había fotos que no dejaban lugar a dudas sobre las inclinaciones políticas de Eduardo. En dos fotos, el duque de Windsor hace claramente un saludo nazi, algo que él negó hasta el fin de sus días. Este viaje fue un gran logro propagandístico para la Alemania nazi. Hitler lo pagó todo, gastos de viaje, hoteles y demás. Eduardo era solo el ex-rey, pero los nacionalsocialistas pensaron que todavía podría haber una oportunidad de reponerlo en el trono. Pero la alianza germano-británica nunca se hizo realidad. El 1 de septiembre de 1939, la Wehrmacht de Hitler invadió Polonia. Los británicos declararon la guerra a Alemania. Pero el ex-rey seguía siendo muy apreciado por los fascistas británicos. En la primavera de 1939, radicales aristocráticos de derechas habían fundado el Reich Club. Su objetivo era derrocar al gobierno, deponer a Jorge VI y restablecer a Eduardo en el trono en un reino fascista con el apoyo de Hitler. El líder y fundador del Reich Club fue Sir Archibald Ramsay. Archibald Ramsay, la figura clave del Reich Club, era un parlamentario conservador que a finales de los 30 se volvió antisemita extremo. Un hombre que pensaba que los judíos y los bolcheviques conspiraban juntos para arrastrar a Gran Bretaña a la guerra. Entre los 230 miembros de esta sociedad secreta,
Había varios parlamentarios aristócratas, como el duque de Wellington, el duque de Westminster y el editor Lord Redslade, un gran admirador de Hitler. Y, por supuesto, Oswald Mosley, el nazi número 1 de Gran Bretaña. Muchos de los archivos sobre este tema han sido destruidos. Lo que está claro es que un gran número de políticos conservadores prominentes, la Cámara de los Lores en particular, apoyaban a Alemania y en algunos casos a Hitler. Algunas de estas personas piensan que cuando haya un acuerdo con Hitler, ellos podrían gobernar Gran Bretaña. Tyler Kent, un diplomático estadounidense en Londres, también apoyaba a los derechistas. Trabajaba en el servicio de cifrado de la embajada y sabía que el nuevo primer ministro de Inglaterra, Winston Churchill, estaba pidiendo ayuda al presidente Roosevelt sin consultar al Parlamento, a pesar de que el Congreso y el pueblo se oponían a la guerra. A principios de mayo de 1940, el Wright Club intentó filtrar la correspondencia secreta de Churchill. También planeaban informar al Parlamento, con la esperanza de que se levantara contra él. El servicio de inteligencia recibió un mazazo de última hora. Churchill hizo detener a los líderes del Wright Club y evitó un golpe de Estado. Muchas personas fueron detenidas tras ser clasificadas según diferentes categorías, y durante la guerra, estas personas fueron liberadas poco a poco. Así que es verdad que muchos activistas fueron encarcelados, y finalmente, a mitad de la guerra, solo la gente realmente extrema como Mosley seguían detenidos. Apenas 2 meses después, Hitler y Ribbentrop, su ministro de Asuntos Exteriores, retomaron el plan del Wright Club. Al ver que las tropas alemanas derrotaban a Francia en tan solo 5 semanas, Berlín estaba convencido de que Gran Bretaña también podría caer rápidamente. Después de eso, Eduardo se convertiría en un rey títere respaldado por Hitler. El duque vivía exiliado en Francia desde su abdicación, pero cuando las tropas alemanas invadieron este país, él y Wallis se trasladaron a España y luego a Portugal. Ellos esperaban allí para ver lo que sucedería después, y los alemanes vieron esto como una oportunidad. Claramente, Hitler y Ribbentrop ven a Eduardo como un potencial aliado de Alemania. Los alemanes tenían planes muy elaborados para persuadir o incluso secuestrar a Eduardo y Wallis. Los planes de secuestro de Alemania figuran en un dossier secreto del FBI de los años 40. En él, Eduardo y Wallis eran acusados de diversos delitos. El FBI los clasificó como peligrosos colaboradores nazis. La mayor parte del dossier concierne a la duquesa. Según estos documentos secretos, Wallis colaboró con Joachim von Ribbentrop, el ministro de Exteriores de Hitler, y le transmitió secretos de Estado. Uno de los informadores fue un monje benedictino conocido como el Padre Odo. El Padre Odo fue un pariente cercano de la Reina María y estaba bastante seguro de que Wallis Simpson mantenía contacto con Alemania y podía contactar con los alemanes a través de Ribbentrop. Según el Padre Odo, Wallis comunicaba cada cambio de residencia a los agentes alemanes. La Operación Willy era el nombre en clave de un plan para trasladar a la pareja a un país neutral, donde el ex-rey esperaría la derrota de Inglaterra.
El padre Odo sabía que Wallis haría cualquier cosa para que su marido volviera al trono. Esta fue la razón por la que se puso en marcha esa operación. Los alemanes intentaron contactar con la realeza en España y secuestrar al duque de Windsor. El padre Odo incluso sugería la existencia de un idilio entre la duquesa de Windsor y Ribbentrop, pero no hay ninguna prueba al respecto. Los historiadores llevan décadas buscando pruebas de la disposición de Eduardo a cooperar con los nazis. Los correos de un diplomático español encontrados recientemente por la historiadora Carina Urbach arrojan nueva luz sobre el asunto. La duquesa de Windsor tenía un viejo amigo, un español, conocido como el Tigre, llamado Bermejillo. Este lo transmitió todo directamente al Ministerio de Asuntos Exteriores español. El ministerio informó inmediatamente a sus amigos en Alemania. Los informes de Bermejillo han caído en el olvido, acumulando polvo en el Archivo Oficial de Madrid. Una extraordinaria observación de Eduardo despertó el interés de Carina Urbach. Según Bermejillo, el ex-rey dijo respecto a los inminentes ataques aéreos alemanes sobre Londres, un bombardeo eficaz sobre Inglaterra podría traer la paz. En realidad, el antiguo rey parece desear la derrota de su propio país. Es chocante porque muestra que Eduardo había cambiado de bando. Estaba en el bando de Hitler y de la Alemania nazi. No sabemos si este hecho realmente condujo al bombardeo 2 semanas más tarde o si lo desencadenó, pero sí sabemos que el mensaje llegó a Alemania y que Eduardo, el antiguo rey, recomendó ataques aéreos. Al parecer, Eduardo quería que los alemanes derrotaran a Inglaterra y luego negociar una paz moderada. Eduardo se reunió con Bermejillo por segunda vez, y esto es más chocante, porque dijo que los únicos responsables de la guerra eran los comunistas, los judíos y Anthony Eden, el ministro de Asuntos Exteriores británico. Dijo que eran idiotas y que los enviaría a todos al paredón y que él era el hombre que podía negociar la paz. Cuando Winston Churchill se enteró de la Operación Willy, decidió apartar a Eduardo de las garras de los alemanes y enviarlo a un rincón lejano del imperio, las Bahamas. Eduardo y Wallis vacilaron, pero Churchill dictó una orden. Los Windsor debían partir en el siguiente barco. Si Eduardo se negaba, Churchill le sometería a un consejo de guerra. La amenaza funcionó. El duque y la duquesa abandonaron Lisboa en agosto de 1940. Menos de 3 semanas después llegaron a Nassau, donde Eduardo permaneció hasta el final de la guerra. En calidad de gobernador de la colonia británica, Churchill pensó que el problema se había resuelto, pero se equivocaba. Aprovechando la corta distancia entre las Bahamas y Estados Unidos, los Windsor iban allí la mayoría de los fines de semana, oficialmente para acudir a médicos o visitar a amigos. En realidad, intentaban socavar los intentos de Churchill de convencer a Estados Unidos para aliarse contra Alemania. Pienso que la peor cosa que hicieron Eduardo y Wallis fue intentar convencer a americanos muy influyentes de permanecer neutrales para que no apoyaran a Gran Bretaña, para que no le prestaran dinero cuando el Reino Unido estaba en un momento muy difícil. Esto creo que dice mucho sobre el pensamiento de Eduardo. Incluso en los actos oficiales, Eduardo y Wallis presionaron al ejército estadounidense y al presidente Roosevelt para que se mantuvieran neutrales. Hasta el día en que los Estados Unidos entraron en guerra,
El antiguo rey seguía confiando en que Alemania ganaría y le devolvería su posición política. El fin de la guerra marcó el final de la etapa de Eduardo como gobernador de las Bahamas. Él y Wallis nunca regresaron a Inglaterra. Sabemos que Eduardo y Wallis nunca se arrepintieron de lo que habían dicho o pensado. Seguían siendo amigos íntimos de Mosley y su esposa y vivían una vida de lujo en el exilio en Francia. Mantenían sus ideas derechistas y la creencia de que lo habían hecho todo bien. Durante años el duque y la duquesa vivieron una vida de lujo como parte de la jet set. Nunca abandonaron su convicción de que Eduardo habría sido mejor rey de Inglaterra. Un rey dispuesto a traicionar a su país a cambio de recuperar su trono.